Dáselo más fuerte al Rey, es el Rey. Gracias, Señor, eres nuestro Rey. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Pues gracias a Dios, qué glorioso tiempo. Antes de sentarte, saluda a una persona que tengas junto a ti, atrás de ti. Dale un abrazo, dile qué bueno que estás en el mejor lugar que podrías estar. Sean muy bienvenidos todos. Y también quisiera saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez. Me gustaría que levante su mano si hay alguien para que lo podamos saludar. ¿Todos somos de casa? Ok. Bueno, pues, ¿ya se saludaron? Ok. Vamos con nuestros anuncios, ¿sí? Y bueno, tenemos nuestro libro del mes. No apaguéis el espíritu, del autor de Fabio Coelho, ¿sí? Entonces, él dice que nos da herramientas para que podamos destacar en usar el don de profecía, ¿sí? Entonces dice en Tesalonicenses 5, 19 y 20, dice, no apaguéis el espíritu, ¿sí? Y en ese capítulo está dando la exhortación a la iglesia, a los hermanos, y ahí es donde Dios nos dice que no apaguemos el espíritu, ¿verdad? Y en 2 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el autor nos está diciendo, ¿verdad?, que de esta manera él nos va a guiar a una manera más profunda para que practiquemos este don. Si tú quieres desarrollarlo y hacer lo que Dios está diciendo en cuanto al don de profecía, pues compra este libro, está en la librería en un precio especial, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Vamos a ver un video para el Ministerio de Torres Kids, por favor. Bueno, sabemos que es muy importante, ¿verdad? Que vengan obreros a la mies, ¿verdad? El Ministerio de Torres Kids es un ministerio muy importante como todos, pero ahí es donde están sembrando en la vida de los niños. Vamos a ver. Pero necesitan guías, necesitan ejemplos, te necesitan a ti. Si amas a Jesús y quieres marcar vidas, este ministerio es para ti. No necesitas ser perfecto, solo tener un corazón dispuesto. Ok, pues ¿cuántos tienen hijos aquí? Levante su mano. ¿Son bendecidos? ¿Verdad? O sea, hacen de todo ahí en Torres Kids, se disfrazan, tienen obra, pero les enseñan lo principal que es la palabra de Dios, ¿sí? Así que si tú quieres sembrar en la vida de los pequeños, ve con Hilda o con cualquier maestro que está en el ministerio, acércate, ¿sí? Y dispón tu corazón para sembrar en la vida de estos pequeños, ¿sí? Son nuestras generaciones. Es súper, súper importante, ¿sí? Todos los ministerios, pero aquí están sembrando en la vida de los pequeños, ¿sí? Entonces, pues si te animas, al final de la reunión, ahí a donde recoges a tus hijos, ahí hay maestros, entonces les puedes decir, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a pasar a lo que nos encanta, darle al Señor. Ya le dimos alabanza, pero bueno, vamos a darle lo que le corresponde de los diezmos y las ofrendas. Y en Hebreos 11, el capítulo 11 nos habla de la fe, ¿verdad? Y ahí se menciona la ofrenda de Abel. En el versículo 4, Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía,
¿sí? Entonces, cuando nosotros traemos nuestras ofrendas delante de Dios, más adelante de ese versículo dice ahí, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros hacemos todo lo que hacemos, y en este caso la ofrenda y los diezmos es un acto de fe. Y fue la ofrenda que agradó a Dios, ¿no? La ofrenda de Abel, ¿sí? Entonces, porque lo hizo con fe. Entonces nosotros lo que hacemos, lo hacemos por fe, ¿no? Entonces vamos a orar, si me acompañan. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos, Señor, que hoy han dispuesto traer, Señor, para tu obra, para que se siga extendiendo, Señor, tu palabra en este lugar, Señor, que tú has dispuesto. Rogamos, Señor, que en cada corazón, en cada vida pueda estar sembrada, Señor, esa porción de fe que es necesaria, Señor, para poder agradarte, Señor, y poderte bendecir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, eres fiel siempre, Señor, y tú nos das, Señor, más aún de lo que necesitamos, Padre. Si hay alguien, Señor, que esté necesitado, Señor, en esta hora, Padre, económicamente, te rogamos, Señor, que tú suplas, Señor, sus necesidades y que pueda conocerte, Señor, a través de la fe en ti, Señor, que tú eres su proveedor, su hacedor. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguno digno? ¿Habrá alguien perfecto? ¿Habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El león de Judá que ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. ¿Habrá alguno digno? ¿Habrá alguno digno? ¿Habrá alguien perfecto? ¿Habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El león de Judá que ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. De cada tribu y pueblo, toda lengua y nación, Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Habrá alguno digno? ¿Habrá alguno digno? ¿Habrá alguien perfecto? ¿Habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El león de Judá ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. De cada tribu y pueblo, toda lengua y nación, Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hola familia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, pues me gustaría que inclinen sus rostros y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Que sea el corazón de cada uno de nosotros, Señor, una tierra fértil donde, Señor, quede sembrada, Señor, tu palabra, y que en tu tiempo, Señor, dé los frutos, Padre. Señor, te pedimos que tomes el control de todo en el nombre de Jesús. Y todos dijimos, amén. Pues muy bien, familia. Una de las cosas que estamos festejando en este mes es, ¿qué estamos festejando en este mes? El aniversario de las torres. Y una constante de los grupos de amistad de Puebla es la pasión la pasión y el hambre que tenemos por Dios. No queremos que se haga el pensamiento de un hombre,
sino que nos esforzamos y cada persona que está en este lugar, que sube a predicar, se esfuerza porque sea la palabra de Dios la que sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Y es muy importante estar cimentados en la palabra, y me gustaría que me acompañen a Éxodo capítulo 34. Éxodo versículo 34, versículo 1, dice: y Jehová dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribe sobre esas tablas la palabra que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y en esta parte es una constante que en el corazón del ser humano trata de hacer las cosas a su manera. Muchas veces a lo largo de la historia tratamos de que las cosas se hagan como yo quiero. Y en esta parte de la historia, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios ya le había dado las tablas a Moisés de la ley. Y una de las cosas que pasó inmediatamente después de ver milagros, de ver el mar abrirse en dos, una de las cosas que pasa es que Moisés sube a la presencia del Señor. El pueblo pensó que pues ya había ido, pues ya estar delante de la presencia de Dios no es fácil, tienes que estar santificado, purificado, y como vio el pueblo que tardó mucho, desciende Moisés, y entonces en su furor rompe las tablas que el Señor le había dado con la ley para guiar al pueblo. Y en esta parte, en el versículo número 2, dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y nuestros pastores nos han estado cada día de reunión, en cada oportunidad que tienen, nos han estado impulsando para que leamos la palabra, para que nosotros tengamos un tiempo devocional, y ese tiempo devocional nos marca. Moisés está hablando directamente con Dios, y cuando nosotros estamos haciendo nuestro devocional, nosotros estamos hablando directamente por Dios. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Al momento que la estás leyendo y la estás leyendo en voz alta, dice la palabra que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, la estamos escuchando y se está haciendo carne en cada uno de nosotros. Y Dios le está diciendo a Moisés: prepárate pues para mañana. Y algo importante es que nosotros nos tenemos que estar preparando continuamente, pero no solamente prepararnos en nuestras fuerzas o en las habilidades que ya Dios nos dio para desempeñar un cargo, un puesto o ir a la escuela, sino lo importante es prepararnos para estar delante de la presencia de Dios. Dice: sube a la montaña, al monte de Sinaí. El monte de Sinaí era donde la misma presencia de Dios se entroniza en ese tiempo. Y no sé cuál es tu monte Sinaí en tu casa, no sé si es en tu recámara, si utilizas la sala, si utilizas un cuarto aparte, en donde precisamente vas y buscas de la presencia de Dios. Dice: sube la montaña al monte Sinaí, y dice: y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y muchas veces nos cuesta presentarnos delante de Dios porque no estamos conscientes de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, porque no estamos conscientes de un llamado, porque no estamos conscientes de la eternidad que estamos viviendo en la tierra.
en la eternidad que estamos viviendo con Dios, que vamos a vivir con Dios. En la tierra es pasajera, pero la eternidad que vamos a vivir con Dios, necesitamos prepararnos para estar todo el tiempo pues alabando y glorificando y contemplando al Rey de Reyes. Dice, preséntate ante mí. ¿Cómo te presentas en las mañanas o en las noches? No sé cuál día, a qué hora hagas tu devocional o tu tiempo con Dios. Pero ¿cómo te presentas con Dios? ¿Con una expectativa de que Dios te va a hablar? ¿O con una costumbre de que pues tengo que orar o tengo que leer porque en el ministerio me piden un devocional? Necesitamos estar con un corazón dispuesto para que Dios haga su obra. Y en el versículo 4 dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. En el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Cada vez que tú separas un tiempo para estar con Dios, Dios está ahí. Cuando tú te preparas y te alistas para venir a una reunión los jueves, Dios está aquí. Es el primero que llega para la oración, es el primero que llega el domingo para la oración. ¿Por qué? Porque Él está deseoso de tener un contacto con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros, por el día a día, por el afán de la vida, perdemos un interés. Estamos viendo y venimos a visitar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que me sacó del lodo, al que hizo milagros. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro de parte de Dios? O sea, creo que tenemos forma de glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Y dice en el versículo 6, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dice, tardo para la ira y grande en su misericordia y verdad. Y yo he experimentado a este Rey de Reyes, Señor de Señores, que es grande en misericordia. Es tardo para irarse conmigo. No sé ustedes, pero yo me equivoco seguido y bueno, Vero está aquí no me deja mentir, pero Dios no nos desecha. Dios no nos desecha. Dios, cada momento que tú vas y te presentas delante de Él, Él renueva el pacto. Si tú quieres renovar el pacto con Él lo hace. Simplemente tienes que accionarte. Simplemente tienes que doblar tu rodilla. Simplemente tienes que reconocer que le necesitas. Yo todos los días le necesito. Al momento que estoy dando clases, al momento que estoy haciendo cualquier actividad, yo necesito a Dios. Porque si no lo hago con Dios, seguramente la voy a regar. Entonces, una versión diferente dice, yo soy el Señor Dios de misericordia y de gracia. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la gracia de Dios? Yo he experimentado vez tras vez, día tras día, la gracia de Dios. En el 1998 yo le pedí a Vero que fuera mi esposa y yo hice un pacto con ella. Y de ahí para acá he tratado de no faltar a ese pacto, pero si yo no estuviera con Dios, no sé qué hubiera pasado de nuestro matrimonio. Si yo no hubiera tenido un encuentro con Dios y Él me hubiera marcado las cosas que me marcó para atreverme y decirle a esta hermosa mujer, ¿quieres ser mi novia? O sea, me temblaban las rodillas y me temblaba todo. Pero Dios ya había puesto una palabra en mi corazón. Y yo tenía un temor de Dios. Y yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y si quieres ser mi novia es para casarte. En ese mismo momento. Y también le dije, si es para casarte, en mi léxico no existe la palabra divorcio. Y tú le preguntarás a Vero si hemos mencionado esa palabra y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque sabemos
que en nosotros nuestras generaciones van a ser bendecidas. Van a ser benditas las familias de la tierra. No tenemos, la verdad, no imaginamos el alcance que tienes al momento que estás hablando en verdad, al momento que estás haciendo un negocio y no estás haciendo un fraude, al momento que estás diciendo una verdad y no una mentira, tienes un alcance que ni te imaginas. Pero en 1998 mi esposa me dijo que sí. Y fue porque Dios me marcó ese paso. Fue porque Dios me ayudó y me impulsó. Y no solamente eso, a partir del matrimonio, muchos de ustedes saben que el matrimonio no es fácil. Sin embargo, mi esposa se abrazó de Dios con todas sus fuerzas y yo también. Y hemos permanecido no porque nosotros somos los buenazos, sino porque Dios ha tenido esa misericordia. Porque Dios ha tenido una misericordia que se extiende día tras día, vez tras vez. Y en este momento les voy a pedir que veamos un video donde se muestra la gracia de Dios palpante. ¿Quieren ver un video cómo Dios muestra su gracia? Ok, pues si me ayudan los del video. En 1983 nace en nuestra ciudad Amistad de Puebla, una iglesia que desde sus inicios el fuego y el hambre por Dios han sido su sello. Por medio de esta casa se levantaron misiones en otras ciudades del estado de Puebla, también en la República Mexicana y enviando a decenas de jóvenes a las misiones en varios países. En 1999, Amistad de Puebla funda Amistad Las Torres, el primer grupo dentro de la ciudad de Puebla, con el propósito de alcanzar para el reino de Dios el sur de la ciudad. Pastoreada desde sus inicios por Jesús y Pati Segura, a lo largo de los años han visto y probado la fidelidad de Dios. Desde que se fundó esta casa hemos visto milagros, vidas transformadas. Asimismo, hemos comprobado el poder y la gracia de Dios todo el tiempo, lo que nos ha mantenido hasta ahora. Sabemos que Dios sigue escribiendo su destino para cada uno de nosotros y queremos seguir siendo parte de su historia, su familia, porque tenemos hambre de Dios. Queremos cada día seguir amando y avanzando en sus planes. Nuestra historia continúa, amando a Dios, amando lo que Dios ama. En 1983. Y es una historia en donde cada uno de nosotros participamos, donde hemos visto la gracia de Dios, pero esa gracia ha venido por el hambre que tenemos de Él, porque nosotros no nos conformamos. Nuestros pastores nos han enseñado a no conformarnos, nuestros pastores nos han enseñado a seguir adelante. Y una de las cosas que hemos hecho desde el principio en la historia de Las Torres es servir. Estábamos de maestros en los grupos en casa, mis hijas en brazos, Vero tocando la alabanza, moviendo yo la cuna, ¿cómo se llama el asiento? ¿El mandé? No, para que no se durmiera mi hija, el portabebé, yo moviendo el portabebé, terminaba la alabanza, Vero soltaba la guitarra, agarraba la bebé. Hemos permanecido en el servicio y eso nos ayuda a no enfriarnos, porque cuando tú dejas de servir, dejas de tener esta comunión que Moisés estaba teniendo con Dios, porque tú no estás sirviendo para ti, estás sirviendo para que Dios sea glorificado en tu vida. Y les decía, no es porque seamos unos buenazos, es porque Dios ha tenido gracia delante de nosotros y ha extendido esa gracia. Y cada uno de nosotros les animo para que cada día su historia esté escrita la palabra gracia, para que cada día en su historia esté escrita la palabra pasión y búsqueda de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ha ayudado en todo momento. Y se dicen fácil 26 años, pero si permanecemos es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y vamos
Bueno, Éxodo 34:6 en una versión está hablando de los atributos de Dios y dice que Él es compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante amor leal y fidelidad. Y vamos a ver un poco qué es la gracia, porque hablamos de gracia, pero ¿qué es gracia? Y en hebreo hay una palabra que es lleno de gracia y se pronuncia Hanun. Hanun, que es lleno de gracia. A ver si está. No, otra. ¿Es la otra? Bueno, Dios es lleno de gracia y de eso es lo que nos da a nosotros, ¿verdad? De su misma esencia. Y bueno, otra es Yen, que ya no los había puesto, no, es la anterior. Y también se traduce gracia o favor, pero esta tiene un significado que es una gracia o es un deleite favorable. Y esto se menciona mucho en los salmos, cuando el salmista tiene la habilidad de hablar palabras hermosas y que te traen deleite. Eso es una gracia. Y se pronuncia yen o gracia. También es el regalo que Dios nos da, es su favor. La forma más grande de expresarnos a nosotros ese favor se llama yen. Gracia es mostrar su favor a alguien que no lo merece. Sabemos que gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? ¿Tú te mereces los regalos de Dios? A ver, levante la mano quien diga, sí me merezco los regalos de Dios. Pues no, por eso es gracia, porque realmente no nos merecemos las cosas, pero Dios es bueno. Es gracia, es yen, es su favor. Y Él se deleita en bendecirnos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, es un Padre bueno. Y entonces Él derrama sobre nosotras o sobre nosotros esa gracia, ese favor, esas bendiciones, porque Él es bueno y Él se deleita en bendecir a su pueblo. Otra palabra es charis, que es regalo de gracia. Y eso se encuentra en el Nuevo Testamento y es cuando se presenta Jesús y nos rescata. Y se pronuncia charis, y ese es el regalo de Dios que nos da. Y estamos aquí, como decíamos, por gracia, porque es un regalo que Dios nos da. Y a veces lo tomamos como muy a la ligera, pero en verdad tú y yo estamos disfrutando un regalo que no nos merecemos, pero que Dios nos está dando. El estar aquí en este lugar es gracia, porque ni tú ni yo lo merecemos. El tener una familia aquí es gracia. El tener a nuestros pastores es gracia. El venir y compartir del amor de Dios, todo eso es gracia y son regalos de Dios. Y en Éxodo 33:13 está hablando Moisés y le dice a Dios, ahora pues si he hallado gracia, tu favor, dice, en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Conocer a Jesús es un regalo y es una gracia. Muchos no lo conocen y muchos mueren sin Él, pero tú y yo estamos aquí y es un regalo el poder escuchar de Dios. Esa gracia que Dios nos da es para que le conozcamos. Dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Todos nosotros somos pueblo de Dios por gracia. Y Él dijo, Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso es Dios, ¿verdad?
Su presencia está con nosotros. ¿Por qué? Por gracia, porque Dios es bueno. Disfrutemos esos regalos que Dios nos da por su gracia. No lo tomemos a la ligera, sino que valoremos lo que Dios nos está dando. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Fíjense cuántas veces habla de gracia. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Tú y yo hemos sido apartados, ¿por qué? Por gracia. Tú y yo somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le plació y nos está regalando la vida, nos está regalando la salvación, que no lo merecemos, pero estamos disfrutando de esa gracia. Entonces, nosotros estamos viviendo una historia de poder y de gracia. Pero cada quien determina qué es lo que quiere hacer. Moisés se asegura de no caminar si Dios no va con él. ¿Tú cómo te aseguras de no hacer las cosas si Dios no está contigo? Y entonces Dios le responde a Moisés y le dice, yo iré y te tomaré como heredad. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la comunicación de ida y vuelta? ¿Es una comunicación completa o es un monólogo el que haces en tu oración? ¿Esperas a que Dios te conteste? ¿Esperas a que Él te dé una respuesta? Nosotros en Amistad Las Torres hemos estado viviendo una historia de poder y de gracia. Hemos visto cómo Dios ha hecho milagros, ha hecho cosas impresionantes que ni siquiera nos lo imaginábamos. O sea, hemos visto cómo las piernas crecían, hemos visto cómo dedos crecían, hemos visto ángeles, hemos visto la gloria de Dios en este lugar. Pero no es de gratis, es porque queremos que Dios se manifieste, es porque tenemos, como les decía hace un rato, no tenemos un monólogo con Dios, sino que tengo una conversación. Y en esa conversación espero que Dios me responda. Y muchas veces nosotros desesperamos al momento de que no tenemos una respuesta. Y al momento que nosotros no tenemos una respuesta, claudicamos. Recuerdo en el siglo pasado, en el 98, bueno, en el 97, le dije a Vero, le dije que si quería ser mi novia. Y entonces, pues no sabíamos cómo estaba todo el rollo del noviazgo. Y yo sí me congregaba con los jóvenes, mi esposa se congregaba también con los jóvenes, no nos conocíamos, pero sirviendo, nosotros compartíamos en las calles, íbamos al Zócalo, íbamos al Paseo Bravo, compartíamos en los camiones y era iniciativa, no era un líder que nos estaba guiando a que hagamos algo, sino que era una iniciativa en donde un grupo de jóvenes, hoy muchos de los jóvenes están en las misiones, pero esa iniciativa de ese grupo de jóvenes era salir y compartir. Y en ese salir y compartir, pues ya después de compartir, pues quedábamos extasiados de cómo Dios obraba su poder ahí, porque al momento que orábamos por alguien, pues Dios hacía la obra. Dios en ese momento actuaba. Y entonces cuando tú ves a Dios actuar, pues te quedas impactado. O sea, no lo puedes creer cómo Dios hacía los milagros, cómo Dios sanaba a las personas en la calle. Las primeras veces que yo fui a compartir en el Zócalo, pues yo no quería hablar, pero íbamos de dos en dos. Entonces ya entre los dos nos echábamos porras y entonces compartíamos el evangelio. Y ya después de salir y todo, pues
nos veíamos los sábados para compartir, el domingo después de la reunión, no, pues vamos hoy que va a ser el cumpleaños de fulano de tal, y nos íbamos al cumpleaños, y entonces conocí, no, todavía no el cumpleaños, todavía no la conocía, no, pero bueno, estábamos sirviendo los dos y no nos conocíamos, nos conocimos en un grupo en casa. En un grupo en casa fue cuando pues me deslumbró la hermosura de mi esposa. Y entonces nosotros en la casa, mis papás abrieron su reunión de hogar y ella vino y ella canta y pues cantó. Y entonces pues por mi trabajo y por la escuela y por varias cosas, de repente pues no era tan asiduo al grupo en casa, porque mi horario a veces era a las 11 de la noche, pero, perdón, a las 10 de la noche salía yo del trabajo, a las 11 llegaba yo acá, pero esos grupos en casa se extendía el horario y de repente pues llegaba yo y todavía estaban los grupos en casa, entonces pues estaba en grupo en casa. De repente me daba mi descanso, o trataba de que me diera mi descanso en viernes, y entonces empezamos a conocernos y pues ya nos conocíamos, pero cuando yo le dije a mi esposa que si quería ser si quería ser mi novia, pero era para casarse, pues llegamos al domingo siguiente con nuestros líderes, le dijimos, ¿sabes qué? Pues yo le dije a Vero que si quería ser mi esposa y era para casarse, porque no sabía yo qué hacer. Entonces fuimos ¿con quién? Con el líder, con el consejero, y el consejero me dijo, sí, yo sí me quiero casar con Vero. ¿De veras te quieres casar? Sí me quiero casar. Y como le dije que no, que era para casarme y que no había divorcio en mi léxico, dice, ok. Dice, ¿y para cuándo es la boda? Entonces me pidió la fecha. Y pues que le doy la fecha. Pero nos ayudó un consejero a seguir la voz de Dios, aunque muchas veces pues sentía bonito, la veía, pero lo que nosotros decidimos fue obedecer lo que Dios nos estaba diciendo a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores. Y entonces empezamos a formalizar, pero no a lo loco. Nosotros le hicimos como Moisés y le preguntamos, Señor, o sea, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y Vero le pedía confirmación a Dios para certificar que de veras era yo el galán, ¿no? O sea, porque decía, ella ya tenía ahí una lista de que fuera así, y yo, ¿qué creen? Palomita, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, es una comunicación ida y vuelta. Y a veces si no escuchas la voz de Dios, pues ve con tus líderes, ve y entonces que te ayuden a orar y a reconocer la voz de Dios en ese momento, que no sea un taco mal atravesado o una emoción que no es lo que Dios quería. Y en Jeremías 31, versículo 1, dice, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias ¿de quién? De Israel, y me serán a mí por pueblo. Y una de las cosas que yo entendí en mi juventud es que yo tenía una identidad. Yo ya no era cualquier persona, sino que yo ya era un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, pues tenía que pedirle pues consejo, esa dirección, esa guianza. Dice en el versículo 2, dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en búsqueda de reposo. Y nosotros, a través de los años, hemos pasado desiertos, pero a través de la palabra de Dios, nosotros hemos hallado esa gracia. Nosotros hemos hallado ese consuelo. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios. Si vas a emprender un negocio, te urge hablar con tu consejero, con alguien que estés completamente seguro que Dios le habla.
Estábamos completamente seguros que Dios nos hablaba y entonces yo hablé Vero y yo hablamos con Ernesto y me dice, de veras deben de estar, para casarse deben de estar locos. Dices, debes estar locamente enamorado de ella. Y yo le dije, lo estoy. Yo estoy locamente enamorado de mi esposa. Pero el pastor nos fue dando dirección. Los líderes nos fueron dando una dirección. Y había un tiempo en donde nos dijeron, ¿sabes qué? No se pueden ver. ¿Pero cómo? O sea, vamos a la misma reunión de jóvenes, vamos a la misma reunión de hogar, o sea, pues ¿cómo? Pues no se pueden ver solamente en la congregación. Pero en la obediencia hubo bendición. O sea, Dios marcando los pasos, nosotros escuchando la voz de Dios y dando esos pasos. Nuestros pastores no vinieron aquí porque ellos querían ser pastores, sino porque escucharon la voz de Dios y dieron ese paso. ¿Cómo es tu historia de poder y de gracia? Tú decides cómo va a ser esta historia de poder y de gracia que quieres vivir. Vivir un cristianismo es emocionante, no sabes lo que va a pasar. Al momento que te fundes con Dios, su amor y su misericordia te invade y empiezas a caminar y empiezas también a compartir el evangelio. Empezaron a crecer nuestras hijas y algo que no nos dolía, algo que no queríamos y que nos dolía mucho era disciplinarlas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si nosotros disciplinamos a nuestras hijas, íbamos a separar sus vidas del infierno. ¿Tú quieres mandar a tus hijos al infierno? Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, pues aplicábamos la palabra. Aún no teníamos hijas y nos dieron el curso Escuela para Padres y nos ayudó mucho para no caer. Nos ayudó mucho para poder estar estableciendo a unas señoritas con un temor de Dios y que ellas pudieran también en su momento agarrarse del Dios que creían sus padres, pero ahora que ellas creen. Y entonces dice en el versículo 3, dice, Jehová se manifestó, dice, a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Y hemos vivido 27 años llenos de misericordia. La verdad, de gracia y de misericordia, yo no sabía o yo no sé dónde estaría si yo no estuviera con Dios. Perdido en los vicios, perdido en el mundo, pero cuando nosotros le creemos a Dios, ya no haces las cosas para ti, haces las cosas para que Dios sea glorificado. Y cuando te equivocas, ¿qué tienes que hacer? Doblar rodilla, Señor, me equivoqué. Y Él no te desecha. Cada vez que he ido con Dios y le he dicho, Señor, me equivoqué, Él no me desecha. Él no me desecha y sigue prolongando su misericordia y sigue prolongando su gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Ahí estaba yo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es, ¿qué? Rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois. Dile a tu compañero que tienes ahí, por gracia eres salvo.
Dile, por gracia yo soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién eres tú? Eres un hijo de Dios. Y en la eternidad vas a estar con Él. ¿Sirve hoy un peso en tu cartera? Sí sirve, pero no es tu fin. Tu fin es glorificar a Dios. Y si hoy no tienes para comer, pero glorificas a Dios, Dios no te va a dejar sin comer. Muchas veces como hombres nos afanamos en el dinero, en lo que necesitamos, en las posesiones, pero no es nuestro fin. Claro que hayamos gratificación en nuestro trabajo, pero no es nuestro fin. Nuestro fin es ser el piso de nuestras generaciones para que ellos vayan más alto. Es ser el piso de nuestras generaciones para que ellos vayan más alto. Y si nuestros hijos han gozado de la misericordia y de la gracia de Dios, ellos también van a estar impulsados para que sus hijos, el techo de ellos sea su piso. Y entonces dice en el versículo 6, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros. Cada uno de nosotros es la muestra, dice, de las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? De la fe, por medio de creer. Muchas veces caminé por fe de mis papás, pero hoy camino en esa fe que Dios me ayuda a alimentar cada día. Porque cuando tú oras por alguien y se sana, tu fe se alimenta. Hace 15 días les compartía en un grupo en casa y les decía, iba súper tarde al grupo en casa porque me cambiaron mi horario, pero iba súper tarde y ya casi llegando se me mete un carro y me toca y yo así como que, Señor, pues te lo encargo, ¿no? Yo lo dejo en tus manos. Y en eso levanto la vista, me doy cuenta que ya estoy a una calle del lugar y en ese momento oro, Señor, que encuentre yo un lugar. Perdón, primero le dijo, Señor, perdóname, pero ayúdame a que encuentre un lugar. En ese lugar donde asistí, pues generalmente ya no hay cajones de estacionamiento. Señor, que encuentre un lugar. Y es una constante de mi esposa, de mis hijas, de mi familia, el que si vamos a comprar algo, pues oramos, el que si vamos para lo que sea, pues oramos. Señor, que encuentre un lugar. Y entonces llegué, ya estoy llegando y no encuentro lugares donde siempre me estacionaba. Dije, pues Señor, haz tú la obra. Se mueve un carro grande que estaba tapando un cajón de estacionamiento y me estaciono. ¿Por qué? Porque oré. Porque Dios de eso escuchó mi oración en algo tan sencillo. Por fe nosotros somos salvos y cada uno de nosotros hemos recibido esos dones de Dios. Dice, no por obra para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. A ese grupo en casa va una buena obra. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En verdad, andar en el Señor es toda una aventura. Es un reto, pero también es emocionante y mucha gracia de parte de Dios ahí. Y yo te pido que cierres tus ojos. Y si hay alguna persona que haya venido por primera vez a este lugar, me gustaría que levantaras tu mano, porque queremos orar por ti. Todos con los ojos cerrados, por favor. Si tú viniste por primera vez, levanta tu mano. Jesús murió por ti
y extendió sus 2 manos por ti, sus 2 brazos. Dice la palabra de Dios, estamos hablando de gracia, de regalos, y Dios quiere regalarte la salvación. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Hemos hecho una oración diciéndole: Señor, yo te acepto como mi Dios, mi Salvador, y le hemos entregado nuestras vidas. Y dice que los que le reciben, a los que creen en el nombre de Jesús, dice que les dio esa gracia de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser una hija de Dios? Yo te pido que pases aquí enfrente. No es para avergonzarte, porque todos hemos pasado una vez. Si gustas pasar. Y si hay alguna otra persona que esté aquí, que no haya recibido a Cristo en su corazón, que haya venido por primera vez o ya tenga tiempo aquí, pero no ha hecho una oración diciendo: Señor, yo creo que tú moriste por mí y que estás vivo. Yo te invito a que hagas esta oración y recibas ese regalo de Dios, que es la salvación primero. Todos con los ojos cerrados. Y yo te pido que repitas después de mí esta oración, porque Dios lo dice, no porque a mí a lo mejor no me vuelves a ver, pero que ese regalo que Dios tiene para ti, tú te lo lleves. Y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, para perdón de mis pecados. Y también creo que tú resucitaste y que estás sentado junto al Padre Celestial. Yo te pido que tu gracia hoy me llene. Recibo ese regalo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por ti. Amado Padre y Dios, Señor, te pedimos, bendito Jesús, que esa gracia, ese regalo, Señor, sea para tu hija, Señor. Y que, Señor, ella pueda experimentar, Señor, tus regalos, tu gracia, tu amor, tus bendiciones, y pueda ver que tú eres un Dios real, que tú no eres una religión, que tú eres un Dios de poder, Señor. Señor, la ponemos en tus manos y te pedimos que tú la cubras con tu sangre, que tú la abraces, Señor, y la lleves de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues familia, les amamos, disfrutemos de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, buenas noches. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria sobre todo es. Verdad con su justicia y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo mi caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, que sobre todo es el que gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, que sobre todo es. Gracia asombrosa es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, me diste vida y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos por ver la gracia de Dios manifestada, ¿verdad? Sobre todo en esta casa. A ver, pongan, a ver, vamos a ver una foto. ¿Tienen lista la foto por ahí? Una historia de gracia, de poder y de gracia, ¿no? Esa es del domingo. ¿Están agradecidos por esa gracia? Pues es lo que Dios ha hecho en esta iglesia, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con Dios por eso. Y pues bueno, gracias a Dios por la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un buen regreso a casa. Saben que en la librería está el libro del mes por si quieren pasar con descuento, ¿ok? Buenas noches, que Dios les bendiga.